Bueno, hola a todos, a todas. Estamos Hola. contentos de poder conversar, reflexionar acerca desde las distintas miradas, desde la experiencia también. Y hoy día tenemos un invitado especial. Tenemos a Emilio López de Servicio Antropológico desde Venezuela. Y nos gustaría poder charlar con él un poquitito sobre su experiencia, sobre todo este proceso que ha llevado él desde la mirada de la antropología también, y que nos cuente, poder difundir un poquitito de esto. Hola Emilio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Bien, aquí. Aquí, no, bueno, em, no, este mundo es muy amplio, la antropología, las ciencias sociales en general. Em, y no, bueno, generalmente uno cuando dice que estudia antropología, no sé si te ha pasado a ti, generalmente pasa a la mayoría de los estudiantes que uno les comenta a sus familiares o amigos y dice, no, que yo estudio antropología. Entonces, de una vez te comparan con una película de acción sobre momias, titanes, dinosaurios, Jurassic Park, Indiana Jones. Claro. Y no, bueno, o sea, esa es la impresión, o sea, es como una de las primeras impresiones que da la carrera. Y ese es uno quizás de los problemas que hay porque no se conoce. Y lo que se conoce es muy poco. Entonces, generalmente, y en Latinoamérica, no sé cómo será en otros países, en Europa, Asia, pero por lo menos en Latinoamérica es muy, muy desconocida la carrera y su utilidad. Y, y bueno, y uno también desconoce, pues, porque tampoco uno conoce la carrera empezando primer semestre, segundo. Uno la va conociendo es cuando tú la vas estudiando y vas absorbiendo los conocimientos. Un proceso ahí de conocimiento. Sí, conocimientos y exámenes. Bueno, Bueno, y cómo es estudiar antropología, por lo menos desde tu experiencia en Venezuela? ¿Cómo ha sido toda esa, la postura que tiene un poquitito la antropología allá? no, bueno, generalmente aquí ya hablando más como un punto de vista académico, la antropología, o bueno, desde mi perspectiva, claro, también hay que creer que cuando hablamos de antropología está antropología física, antropología social, antropología lingüística. Yo por lo menos en lo particular, en lo personal, yo me especialicé en social y vi algunas materias de arqueología, porque en mi universidad aquí en Venezuela vemos un ciclo básico general en el que te dan materias de social, lingüística, física y arqueología. Ya. Entonces ya cuando tú entras al sexto semestre, tú escoges como que una especialización. Sin embargo, puedes combinarla. En Europa hay otro tipo de escuelas en las que todas estas especialidades tú las ves por separado. O sea, si te das por social, ves puros 5 años de social. Si te das por lingüística, ves puros 5 años de lingüística. Como, como otro estilo. Y no, bueno, por lo menos la postura desde lo social aquí en Venezuela, que es lo que yo te puedo hablar con base, porque me especialicé. Ahorita estoy en tesis, no estoy viendo materias. Es que tiene una fuerte influencia indigenista. Eh, con, con nociones, o sea, se abre mucho el estudio hacia las poblaciones indígenas, más hacia zonas rurales. Y en menor medida a, a estudios urbanos. Ese es más o menos como el estilo. El Y fuerte, bueno, ya. hay mucha gente que le gusta, pero también he visto que sucede que, y he, y no- y he visto que, o sea, sucede en Venezuela y en varios países que la antropología
o por lo menos cuando se concentra mucho en el indigenismo, como que deja de abordar otros temas que la gente quiere ahondar, por ejemplo los temas urbanos. Y hoy en día que también está como muy de moda el tema, los temas de marketing, negocios y antropología aplicada. Entonces, está como esa pequeña, por decirlo así, ese pequeño roce que la gente quiere como que dar ese paso para conocer más de esas especializaciones. Y bueno, recientemente se abrió una materia de antropología aplicada. Y no, bueno, eso es por lo general que te puedo decir de aquí de Venezuela. Interesante, igual ahí nos damos cuenta que hay ciertas similitudes en realidad, ¿eh? Hay más similitudes de lo que tal vez creemos. Bueno, acá en Sí, Chile, no, no, dale. yo he preguntado, bueno, por la página, mucha gente me escribe de Chile, Costa Rica, Colombia, y yo les he preguntado y he hecho historias preguntando, encuestas, y me han dicho lo mismo, que quisieran, o sea, abordar otros temas, o sea, profundizar más en otros temas, que además del indigenismo, que el indigenismo no está mal, o sea, no, es muy, muy interesante y por lo menos Latinoamérica lo necesita mucho y las poblaciones indígenas, con tanto desconocimiento que se tiene, tanto malas políticas públicas que ejecutan los gobiernos, pero tampoco está mal conocer otras áreas de la antropología, en Claro. cuál se pueden aplicar, claro. De hecho, allá en Venezuela hay desde el punto de vista de la institucionalidad, ¿quién rige el tema indígena? ¿Hay algún organismo, algo que tenga que ver con eso? Sí, hay un ministerio. Ya. Y bueno, generalmente ese es el que como que trata los asuntos indígenas, pero bueno, lo que pasa es que aquí ya Venezuela es un caso especial por la cuestión de la crisis, que bueno, que cualquier tipo de institución pública ha caído en decadencia. Y bueno, y ese ministerio no es ninguna excepción. Y no, bueno, eso, o sea, lo que se le tacha a ese ministerio es sobre el maltrato de las políticas que aplican hacia las poblaciones indígenas. Pero repito, no es algo solo de ese ministerio, sino que es como una deficiencia que está como que en los organismos públicos, Ya. Bueno, en su mayoría. claro, tiene que ver con esta mirada general de la sociedad, como tú bien dices, tal vez, hacia las comunidades. Claro, es un fuerte en Latinoamérica en general, en Sudamérica, en América Central. De hecho, a mí me llamó la atención tu Instagram. Yo recuerdo la primera vez que lo vi fue el tema, cómo tú vinculaste la antropología, el tema digital, y creo que me llamó la atención en los videojuegos en ese momento. Fue como lo primero que vi y fue como, lo encontré bastante interesante, pues, desde esa perspectiva de poder hacer un análisis desde otra mirada o una descripción acerca de cómo la antropología también podía ver otras realidades y no necesariamente una mirada, como bien dices, como más indigenista. Entonces, si bien, Sí, claro, también está esta, no sé si rivalidad, pero entre la sociología, la psicología y la antropología que tratan de ahí también de poder posicionarse en la sociedad. Claro, la antropología siempre ha quedado como más a lo rural o a ciertas minorías o al tema indígena y la sociología se ha como se ha estado empoderando en el tema más urbano, pero la antropología tiene mucho que decir en las distintas realidades. sí, bueno, como tú dices, una de lo que la antropología tiene que decir es en la antropología digital, en todo, bueno, en todo el mundo digital y de las nuevas tecnologías. Que realmente, o sea, yo siento que la antropología se está acercando con timidez, pero se está acercando. Yo por lo menos en estos días busqué diferentes artículos científicos y vi varias etnografías de videojuegos, de juegos en línea, como vi una de World of Warcraft, no sé si sabes cuál es ese juego. Sí, por supuesto, clásico. Sí, y no, y bueno, eso es bueno porque eso
quiere decir que hay como una especie de transformación en el pensamiento de la gente que está estudiando antropología. O sea, y es algo muy bueno porque es una adaptación que se está dando. Bueno, Me preocuparía pues que si no hubiera este tipo de estudios, porque quiere decir que no están conectando, pero como te nombro, pues el hecho es todo lo contrario, si están conectando, si se está haciendo estudios, quizás sí de manera muy lenta o tímida, por decirlo. Quizás, no sé, por la fuerte vinculación al indigenismo o hasta el miedo de tratar nuevos temas. claro. Y, Tien- tiende, ¿cómo? tien- disculpa, tiende a caer incluso hasta un poquito al academicismo, a este diálogo un poquito más técnico, más teórico en algunos casos, o incluso hasta ideológico. O sea, también acá en Chile hay un tema igual bastante, incluso hasta partidizado en algunos casos, se aleja de la ciencia y se mete más al tema más ideológico en particular. Pero claro, también es importante lo que tú dices, hay, no sé, hay un cambio generacional, o sea, el que estemos hablando de Warcraft o el Age of Empires, etcétera, es una generación que ya es distinta, o el hecho que estemos haciendo una conversación digital, ya un tipo de entrevista que debería estar contemplado tal vez en los manuales de la metodología ahora en la antropología. Sí, y no, también eso es bueno porque la antropología, a mi forma de ver, sale de su zona de confort. O sea, empieza a explorar otros espacios y eso es bueno porque se da a conocer. Porque empieza a abordar espacios nuevos, por ejemplo los videojuegos. Y, y quién sabe, o sea, esto puede tener repercusiones hasta en el ámbito laboral porque puede, puede como hasta generar una fama de a partir de las investigaciones, en el cual se puedan incluir antropólogos o antropólogas dentro de los diseños de los juegos. Bueno, que de hecho creo que ya lo han hecho en distintos juegos. Y, y bueno, ya eso es popularizar o dar a entender lo que es la antropología. Antropología del videojuego, antropología, claro, porque tiene que tener todo un trasfondo, tiene que tener un aspecto igual teórico. A mí me llamó bastante la atención y me gustó, o sea, genial, porque aparte yo te había narrado un poquitito que nosotros habíamos tenido una experiencia con un Sí. colega en tratar de llevarlo esto a la metodología educativa y claro, llevamos en su momento el Age of Empires a unos cursos de básica acá en Chile y fue bastante popular, causó furor, tanto furor que nos terminaron después echándolo. Hubo una presión por parte de los profesores de historia porque eran estos bichos raros estudiantes de antropología que venían a irrumpir y venían a molestar. Lo transformamos un poquitito en, como tiene un editor de mapas, entonces tratamos Ajá. de llevar el mapa, tratar de editarlo a la geografía de la zona, tratando de hacer como Claro, sí. lógico. Por ejemplo, inhabilitamos algunas tecnologías. Por ejemplo, los de la costa no podían hacer granjas. Entonces ahí tratamos de diferenciar algunos grupos humanos y fue bastante famoso. De hecho, lo hicimos en una actividad con guía y después hicimos un juego de rol que lo terminamos jugando en la playa. Plastificamos unos pescados que valían 100, las conchas valían 50, tenían que recolectar. Entonces fue bastante interesante y tan interesante que nos echaron, por eso te digo, pero eso habla bien del sentido de que estábamos haciendo bien las cosas, sino que lo que pasa es que fue muy irruptor para una mirada más tradicional y de no querer aprender, sino que Más todo lo contrario, como, conservadora. claro, y tratar de rechazar a estos bichos raros más encima que venían a irrumpir en una escuela bastante tradicional, sí. Sí, no, eso ocurre. O sea, es como un choque digo yo, pues entre lo innovador y lo conservador. Entonces ahí siempre va a haber roces. Y bueno, el tipo de mentalidad que de las personas. No, pero o sea, está genial porque están aplicando o sea, nuevos métodos de enseñanza prácticamente Sí, con, con modelos digitales. claro,
De hecho, Y, ahí faltó la vuelta, pues ahí faltó tal vez la incorporación de un programador, que ahora, bueno, ahora está todo el boom de las apps, entonces ahora estaría como súper preciso y de hecho eso nos llevó también a ahora de conformar también una escuelita con otra mirada educativa también, que ir un paso más allá, decir, oye, esto funciona, y después de incorporarse con otro equipo de personas que también ya estaba trabajando con niños, etcétera. Y eso, pues, y cómo ves tú, por ejemplo, la antropología en estos medios digitales, porque la antropología es una forma también de poder transmitir nuevas realidades. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esto del Instagram? No sé, por lo que estamos haciendo ahora. sí, no, bueno, la, el tipo de abordaje de la antropología en esta plataforma, a mi punto de vista, radicaría más en estudiar el comportamiento de las personas, o sea, cómo es la conexión entre la red social y las personas, cómo se desarrollan, cómo se manifiestan en las redes sociales. Y bueno, es algo un tema de estudio muy grande. Por ejemplo, por poner un ejemplo, los youtubers, que a veces hay un youtuber que le lanza a otro, que es lo que creo que en España llaman salseo. Entonces el otro le responde. Pero todas esas acciones tienen muchos hechos, por lo menos cuando el YouTube le responde a otro, al mismo tiempo le está mandando seguidores. Claro. Porque generalmente miren a tal persona en tal video. Y la gente va a ir a verlo. O sea, los seguidores. Y es un tipo de mando que hay ahí. Es como manejo del poder. Y bueno, este es apenas uno de tantos fenómenos que son dignos de estudio antropológico, completamente. Y no, bueno, muy interesante también la viralización de contenido. Hay mucho, el comportamiento de las personas en los grupos de Facebook. Cuestiones así grupales que asemejan como un comportamiento. Ahí es donde la antropología puede entrar, estudiar con la etnografía digital. Sí, pues, hay mucho que decir, o sea, la antropología tiene mucho que decir, y claro, tú bien dijiste el tema de la difusión, de primero qué es estudiar antropología y después qué hago, qué hago como profesional, en qué puedo trabajar. Y ahí también la institución tiene las falencias, pues las falencias de decir, oye, ¿de qué le sirve también el antropólogo en determinados cargos, en determinadas funciones, ya sea a nivel administrativo, a nivel estatal, a nivel científico, por otra parte? Y por otro lado, como dices tú, pues, a nivel de la aplicación de la antropología, y no irse tanto en esta esfera de divagar un poquitito, sino que de ejecutar. Entonces, hay una deuda ahí, yo creo, por parte de la institución. Y bueno, también, por lo menos acá en Chile, el colegio de antropólogos es bastante invisible. Yo creo que algunos se van a molestar tal vez conmigo, no sé, pero desde mi perspectiva y como nueva generación, no ha hecho mucho por difundir por un lado y por otra parte de poder consolidar un trabajo que haga que también se le reconozca a la antropología determinadas funciones en la sociedad, que creo que es relevante. Más allá de estar haciendo encuentros y escucharse entre ellos mismos y la academia y todo un cuento ahí de ganarse proyectos con ICIT, sino que ir más allá también. Entonces, no sé cómo es allá, pero por lo menos Claro, acá se en Chile entiende. hay un rollo igual ahí. Sí, no, bueno, que es muy parecido. Y algo que bueno, ya esto es bastante personal, pero algo que he notado en las personas que estudian antropología, no sé si ocurre allá en Chile, es que le tienen como un tipo o le dan como un desprestigio a a la parte técnica de la carrera.
como que de cierta forma lo ven feo. Uno pregunta a veces que si la antropología tiene una parte técnica, y generalmente lo suelen negar, o cuando estás haciendo algo técnico de carácter antropológico, por lo menos una etnografía o algo similar, generalmente suelen decir que no es antropología porque es técnico. Entonces hay como no sé si es una cuestión de jerarquización académica, que técnico, licenciatura, máster, posgrado, doctorado, pero hay como un tipo de alejamiento a ese tipo de prácticas, porque ya si lo ven mal desde el punto de vista de la palabra, cuando uno los nombra, ya al accionarlo va a ver como ciertas restricciones que se pondrán. No sé si tú has visto eso en Chile o alguna cuestión parecida. Mira, acá primero, claro, está eso que bien tú mencionaste, la caricatura de la antropología entre si es un arqueólogo, si es un paleontólogo, que tiene que ver con fauna extinta, con dinosaurios. En realidad, mira, en general, acá igual cuando nos preguntan, dicen, oh, qué interesante. Uno no está esa mirada así como, qué interesante, pero después dice, ya, ¿y de qué vive usted? Que aparte de la docencia, ponte tú, aparte de no sé, pues, a trabajar. Claro, y de qué puedes trabajar. Y ahí también entra el rollo uno de la reflexión, pues de la antropología, del por qué uno estudia esto, qué lo lleva. Y por otra parte está esta mirada romántica, claro, de que la antropología más cualitativa, de irse a una tribu perdida por ahí por el mundo y toda esta mirada romanticista de la antropología. Y que hoy en día, justamente con todo lo que estamos hablando del tema digital, se ha ido adaptando y ha ido incorporando, no sé, por lo que hablábamos la otra vez de los sistemas de información geográfica, que es tan vital ahora para poder comprender los territorios, los análisis de información, los análisis de datos. Si bien la sociología, las ingenierías tienen sus manejos de datos, de grandes datos, porque eso es también la otra diferencia, que la antropología tiende a focalizarse tal vez en grupos más pequeños, grupos más reducidos, así generalmente, entendiéndolo, y que ahora la antropología tiene mucho que decir también en el análisis de datos más cuantitativos, más masivos. Acá ha habido todo un tema respecto del análisis de las estadísticas. Han habido incluso errores que han tenido que salir a hablar las autoridades porque ha habido un mal uso, o más que mal uso, mal manejo metodológico de la información cuantitativa. Sí, eso es lo que generalmente se le denomina, bueno, en cuestiones digitales, Big Data. Claro. Grandes cantidades de datos. Justamente. Y no, generalmente, como la palabra lo indica, Big Data, acumula una gran cantidad de datos en el cual, depende de tus intereses, vas a ir clasificando y delimitando, eliminando esto que no es lo que estoy buscando y agarrando esto que sí es lo que estoy buscando. Y claro, y a partir de ahí debe empezar como que el estudio cuantitativo, cualitativo. Y no, bueno, también es algo que también la antropología puede aportar muchísimo. Y también eso está muy relacionado mucho con todo esto del espionaje web, de que si Google, Facebook, Instagram analizan tus gustos para aplicarte la publicidad acorde a tus gustos. Y es como decía un sociólogo, cuando tú entras a las redes sociales es como si entraras a un callejón con una publicidad personalizada para ti solito, para ti solo. O sea, porque a diferencia de que tú puedas ver televisión, tú ves televisión y ves anuncios de cualquier cosa. Te pueden gustar o no te pueden gustar. Pero ya Instagram, Facebook, redes sociales ya tienen de cierta forma un perfil predeterminado tuyo por tus actividades en la red. Claro. Y bueno, y a partir de ese perfil te posicionan cierto tipo de publicidad. Entonces,
también lo que hablábamos estos días con unos compañeros es que de cierta forma te mantienen como que en un mismo camino que en este caso serían tus gustos y te mantienen concentrado en ese. O sea, como que no te permiten ver cosas nuevas porque estás como que anexado en una clasificación. Claro, esto es el sentido publicitario y orientación en búsquedas de Google, por ejemplo. Pero eso, ¿cómo va cambiando la dinámica en la web, en la en esta época digital? Y sin embargo, o sea, es interesante porque es como un punto de encuentro entre el viejo mundo y el nuevo mundo. Cuando hablo de viejo mundo es como que las viejas creencias, costumbres y ese tipo de cosas. Por ejemplo, en internet hay muchísimos mitos, leyendas del internet y para el internet. Y también las personas como que transmiten sus costumbres, sus formas de ver. Por ejemplo, el machismo es algo muy notorio en la web. Y por poner un ejemplo, y esto lo documentó un asesor militar de la OTAN que tiene un libro muy bueno. Ahorita no me recuerdo el nombre, pero si quieres te lo paso más tarde. Ya. Bueno, él estaba en la sección de ciberseguridad de la OTAN. Entonces, claro, él en su libro expone que tú al ingresar a las redes, a cualquier tipo de página de internet, te empezaron a leer tu perfil, en cuál te clasificaban y podían saber si eras hombre o mujer. Entonces a los hombres, cuando buscaban empleo por Google o por cualquier buscador, tenían más posibilidades de encontrarlo. O sea, te posicionaban dentro de tu buscador los empleos como que te lo hacían un poquito más fácil. Mientras que a las mujeres, de cierta forma, como que les obstruían un poco el camino para poder lograr conseguir una oferta de empleo. Y bueno, y vemos como un fenómeno, el machismo se transmite, que ha vivido pues sin internet, que es algo muy antiguo, muy del pasado, se conecta con el internet y logra prevalecer, por decirlo así, una costumbre vieja a las nuevas tecnologías. Una extensión de la cultura, básicamente, si al final es... Una transformación. La entiendo como una conciencia colectiva, de alguna forma. Claro, y acá entra lo que tú bien decías, pues este manejo de información, de los datos, los algoritmos, por ejemplo, cómo estos algoritmos en algún momento de ser creados bajo determinadas fórmulas, ahora hay algoritmos como de inteligencia artificial, o sea, como que tomó vida propia y es como una especie de ser viviente digital que trata de llevarte por determinados caminos. O sea, es como ver el YouTube de alguien, es ver la personalidad también de los gustos, si es, qué video está viendo, qué música está escuchando, cuáles son sus intereses. Es como un psicólogo que estudia. Claro, en general. Entonces, y vemos que también estas herramientas se prestan justamente para las distintas ideologías que hoy en día están imperando en el mundo. Por un lado tenemos Estados Unidos, tenemos a China con el TikTok versus el YouTube ahí peleando un poquitito los gustos de las personas. Si bien pueden entrar desde una manera bastante lúdica, sobre todo el TikTok, tiene un trasfondo igual. No es porque sí nomás. Ahora depende cómo uno lo use también, o si lo usa entre comillas a tu favor de cierta forma. No, todo ese tipo de aplicaciones tienen fines económicos. O sea, la publicidad es algo que netamente, pues, que tú pagas para que la página te publicite. Claro. Y lo que tiene China es que ellos de cierta forma cerraron, sabes que en China no se puede usar Google, ni Facebook, o sea, ellos tienen como sus propias versiones. Y de cierta forma eso lo que le hace es como quitarle el mercado a YouTube y a Google, porque si te pones a ver, China hay más de, creo que son 1.000 millones que tiene.
millones de habitantes, por lo cual sería un mercado muy lucrativo para YouTube, para Google. Claro, China aprovechó y puso sus mismas plataformas para aprovechar ese mercado, porque ya me imagino que también, o sea, no he investigado bien, pero estoy casi seguro que cobran publicidad. Y bueno, y una publicidad de 1.000 millones de personas, tiene que haber un porcentaje alto de personas que quieran publicitar sus productos, además que China es una potencia económica en crecimiento, en cual se ve muy beneficiada de todo este tipo de no sé si llamarlo encierro tecnológico, porque ellos mismos tienen sus aplicaciones, como de cierta forma competitividad digital, claro, diría yo. Y no, bueno, o sea, se expresa lo social, lo económico, y es muy interesante. También Rusia tiene, bueno, hay muchos buscadores generalmente, pero los que veo más populares, Rusia es uno que se llama Yandex. Google generalmente para los países occidentales, y en China, no me acuerdo ahorita el nombre del buscador, pero sí, o sea, cada uno como que empieza a incorporarse. Claro, Google es un gigante, pero bueno, como que poco a poco empieza a tener competidores. Sí, pues es un gigante. Y ahí uno se da cuenta de que a veces el capitalismo no es tan capitalismo, porque de alguna forma cada empresa igual va a responder a intereses nacionales, o sea, no van a ser tampoco autónomas 100%, van a haber detrás cierto pensamiento. Entonces al final van a haber barreras también arancelarias, van a haber, de alguna forma igual van a haber bloqueos digitales, no sé, de información. Pero sí, y ahí estamos nosotros en esa marea. Y eso que no nos hemos metido a la dark web, no nos hemos metido ya a la otra, al otro internet, que es el deep web. Claro, entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué pasa con esa trance de información? Que lo que nosotros vemos es la puntita de, ¿cómo se dice nomás? Lo que está afuera, hay otro submundo interesante. Sí, es un mundo muy amplio el internet, demasiado. Bueno, por lo que te dije, o sea, hay una ciencia que, de parte de antropología, que es antropología digital, antropología de las redes sociales, que uno se encarga de eso. Está en desarrollo y ya hay varias universidades. Creo que en Chile, un amigo me comentaba que en la Universidad de Chile específicamente está antropología de las redes como materia. Y eso es bueno, porque eso es una incorporación a las nuevas modalidades de la sociedad. Aquí no, muy poco se habla de eso, muy poco, aquí en Venezuela. Me imagino que... En Europa sí, creo que se discute un poco más. Me imagino que tu tesis va por ese lado, ¿no? No, bueno, mi tesis ya es otra cosa totalmente distinta. ¿Te fuiste por otro lado? No, mi tesis es de artes marciales. Ah, buena. Sí. De hecho, claro, pues también vi un post justamente tuyo respecto a eso. Sí, No, mi tesis consiste en... Bueno, tengo dos temas, pero estoy desarrollando más uno, que es la etnografía en clubes de artes marciales. ¿Ya? Y hay otro tema que no es propiamente mi tesis, pero sí lo he trabajado en varios ensayos, varias investigaciones en la universidad, que trata sobre las artes marciales de agarre. ¿Sabes cuáles son? Que dicen de grappling, que son las artes marciales donde generalmente no hay golpes o patadas, que pueden ser judo, claro, jiu-jitsu brasileño, la lucha sambo, lucha grecorromana. Y, o sea, tomé ese punto porque es un tipo de arte marcial que se da en muchas culturas muy diferentes. Por ejemplo, en Japón se da con el sumo. En África hay lucha que se llama lucha de Nubia, que es un país del centro de África. En España está la lucha canaria. En
unos indígenas brasileños, una comunidad indígena brasileña tiene un tipo de lucha en Brasil, que Turquía está en el también, Amazonas. que también vi una Sí, vez un Turquía documental. sí, ellos tienen varias luchas, esos países asiáticos o centroasiáticos tienen muchísimas. Entonces, como un fenómeno que se da en varias culturas y un fenómeno que tiene muchas similitudes, porque comparte muchas técnicas parecidas, iguales prácticamente, y el concepto o sea, la filosofía también son muy parecidas. Yo encontré por lo menos un trabajo mío, fue comparaciones entre la filosofía del judo japonés y la lucha leonesa española. Ah, buena, Y, buena. y pude encontrar varias similitudes tanto en filosofía como más en aspecto técnico. Y, Y bueno, y esas bueno, son como una línea de investigación. qué interesante, genial, genial porque, bueno, y detrás de eso también hay un componente ritual, o sea, hay un componente de tradición, de ancestralidad y también de ritualidad, pues, de ver el arte marcial más allá de un contacto físico, de un conflicto, de una pelea, verlo más allá como un tema interno también. No sé si ese vínculo estará en todas también de alguna forma. Sí, bueno, o sea, también hay diferentes como concepciones. Uno es como resolución de conflictos, como de cierta manera amistosa. Bueno, ya por parte del judo es más la filosofía del bushido. Y, y hay otras más como de entretenimiento, porque un tipo de lucha leonesa se da en cierta época del año que es para festejar como que una salida muy parecida a carnaval que se da en la provincia de León en España. Ah, buena. Y no, bueno, o sea, cada una tiene como que sus concepciones, pero claro, en esas concepciones se encuentran a veces pequeñas similitudes. También en las leyendas de las artes marciales, o sea, sus relatos míticos también tienen muchas similitudes. Y no, bueno, algo interesante porque, o sea, es como algo común en la humanidad. Por ejemplo, yo siempre lo comparaba con las religiones. Entonces pues, vemos como similitudes en las religiones, el bien, el mal, en los símbolos. Entonces yo siempre hago la comparación entre bueno, este tipo de artes marciales y las religiones, porque es algo común del ser humano. Claro, las religiones es algo mucho más notorio que en lo de las artes marciales. Pero sin embargo, o sea, también se ven las artes marciales. Sí, sí, una disciplina, un conocimiento. Bueno, en los Andes no sé si es un arte marcial, pero hay un combate también ritual que es el Tinku. El Tinku, no sé si tú has escuchado No, del ¿cómo es? de hecho el Tinku igual se ha folclorizado un poquitito y ya es una danza. En la actualidad se muestra como una danza folclórica, pero principalmente en ciertas zonas de Bolivia se enfrentan algunas comunidades o representantes de comunidades. Y el enfrentamiento ocurre en el Taipi, que se llama, que es en el centro, es como el punto medio, la creación del universo. Entonces eso demuestra de alguna forma esta creación mitológica entre las dos fuerzas del universo para poder generar la vida. Y muchas veces cuando muere alguien en ese combate ritual, la comunidad, la comunidad el representante que mata al otro, de alguna forma se compromete también a hacer reciprocidad y prestar ayuda a la otra gente de la comunidad. Entonces hay un tema ahí de sacrificio, hay un tema de dar sangre también a la madre tierra, por otro lado, y de representar esta creación cosmogónica del universo en el punto central que ellos le llaman el Taipi. Y claro, y ahí también está todo el rollo de los derechos humanos versus los derechos comunitarios y qué pasa ahí. Pero es bastante interesante, si bien no son como una técnica, es un combate sí ritual, que después se folcloriza y se hace como una alegoría ahora. Pero hay Claro, comunidades lo que voy a todavía creo que la buscarlo. practican. Yo tenía un profesor que practicó eso y tienen su casco de cuero y todo un cuento ahí bastante interesante igual. Lo voy a buscarlo, me llamó la atención. Claro, y también hace referencia a una cosmovisión. Justamente, están recreando la creación del universo de alguna forma. Y el universo tiene estas dos fuerzas entre el caos y el orden,
y se tienen que enfrentar en el centro del mundo de alguna manera, como una especie de yin yang. Bueno, ahí está toda la interpretación que uno le puede dar, y eso también para que nos demos cuenta, y los que nos estén viendo, los que nos estén escuchando, qué tan, qué tan grande puede dar un tema de antropología desde hablar de digital a llegar hasta las artes marciales. O sea, se puede, da para mucho. Sí, esa es, bueno, una de las ventajas y desventajas de la antropología, que abarca mucho. O sea, te puedes especializar casi en cualquier cosa que tenga que ver con las personas o con las prácticas de las personas. Pero al mismo tiempo eso tiene una desventaja porque, como decimos aquí, el que abarca mucho aprieta poco. Claro. A veces te cuesta especializarte porque tienes tantos, como tener muchos libros y no saber qué leer, porque tienes demasiado. Entonces así sucede. Y digo yo, para los que nos escuchen y los que estén estudiando antropología, lo que recomiendo es que busquen los que más les gustan y especialícense en eso. Y así, bueno, a mi forma de ver, creo que es la mejor manera de abordar este tema, pues. Buscar algo que a ti te guste, te apasione, vincularlo con la antropología y estudiarlo a partir de ahí. Buena, buena. De hecho, pasa en la tesis, pues, no ha pasado todo, por lo menos a mí me pasó igual. Bueno, yo igual tenía mis intereses que a medida que tú vas estudiando, vas descubriendo que tienes otros intereses o vas descubriendo otras realidades que son que siempre son también apasionantes. Y ahí pasa en la tesis que se empieza a agrandar y te empieza a entrar información. Y hay gente que no termina nunca la tesis, pues hay personas que están todos años con tesis y otros quedan en el camino. Al final es acotar, pues es acotar y apretar. Y claro, bien dices tú, tiene que ver con los intereses, porque si algo no te motiva, es difícil. Sí, y bueno, yo también he visto eso mucho en tesis. Bueno, y estoy en ese proceso, de hecho. La gente se suele estancar. De hecho, a mí me pasó ahorita, pues me estanqué un poco y bueno, volví a retomar el camino. No, pero llega, Y... Ah, llega igual. A veces uno puede estar una sí. semana sin escribir y después te llega un flash de inspiración y en dos trasnoches empecé a escribir como loco. Tiene mucho de escritura también la antropología, ¿eh? Tal vez ahí habría que hacer no sé, pero tiene mucha narrativa, tiene mucha lectura igual. Sí, mucha escritura de ensayo. Y aquí, bueno, prácticamente, bueno, no sé si así sea en Chile, pero desde el primer semestre estás escribiendo ensayos, informes. Y luego, bueno, o sea, estudiar antropología es muy bonito porque te abre la mente, o sea, te da como que nuevas formas de cómo pensar las cosas. Y no, bueno, eso. Bueno, genial, Emilio. Gracias por tu tiempo, por tu experiencia. Yo creo que esta no va a ser la última. Yo creo que se puede repetir. Podemos seguir conversando un poquitito. Así que te voy a dar las gracias por difundir tus pensamientos también a través de este medio, ser parte de esto y nos vemos para la próxima. La idea es que es continuar un poquitito con esto. No, dale, gracias a ti, gracias, igualmente. Genial.